vamos a empezar nuestra exposición o explicación de hoy, el satsang de hoy, después de esta práctica de meditación. Hoy me gustaría dar una serie de indicaciones o recomendaciones muy importantes, creo, para el inicio. Decimos el inicio, pero a veces la persona siempre está como una especie de inicio en la vía espiritual, entendiendo bien lo que es la entrada a la vía del reconocimiento de la realidad o el reconocimiento de la conciencia o de nuestra verdadera realidad de ser. A eso le llamamos la vía espiritual. Y entonces vamos a dar estas indicaciones o consejos, aunque ya hace años, cuando daba cursos de psicología de la autorrealización, decía, vinculado a Antonio Blay Foncuberta, que el mejor consejo es no dar consejos en el plano humano, sino que todo requiere en aumentar la visión y que cada uno tome su propia decisión. Eso era un indicativo que era pertinente decirlo varias veces. Y no dejo hoy de volverlo a repetir porque es así, Entonces eso de los consejos, pero bueno, son unos consejos desde un punto de vista que va en relación de esto mismo, de esta frase nombrada, Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, donde lo que es las cuestiones más espirituales y menos religiosas, dogmáticas, ritualistas, de creencias, sino más auténticamente místicas, que la palabra mística ya empieza desde el punto de vista social a quitar ese detonante que tenía en la mente o en el sentir de la persona como algo un poco despreciable o algo de locos o algo... No, se ha de aclarar bien lo que es la mística, que viene de misterios y quiere decir intentar vivir el misterio, es intentar a través de la conciencia, tomar conciencia de ser y unirse conscientemente a la divinidad que ya eres, ¿vale? Muy bien. Entonces ya sabemos que hay la vía de la energía, la vía de la meditación y contemplación. Pero hay una subida. Lo que ha hecho mucho es un poco la tecnología que tenemos humanamente en el planeta Tierra, que es que hay el Internet y hay tantas posibilidades de contacto en tantos cursos, en tantas enseñanzas, en tantas informaciones. Después de que se hicieron en determinadas universidades del mundo estudios sobre lo que comentaban las tradiciones importantes místicas del mundo y le fueron sacando información. Bien, pero ¿qué pasa? Que nos encontramos en un boom en donde todo está un poco mezclado y es verdad que realmente todas las tradiciones místicas que vienen muchas veces de alguna estructura religiosa, inevitablemente, todas dicen lo mismo, la mística, o sea, la espiritualidad. Y entonces lo que habrá de unir la espiritualidad, la religión como tal imposición no se puede unir, porque hay diferentes posiciones de idea que son difíciles de encajarlas, pero sí la espiritualidad y la mística, ¿entendéis? Y ahora hay una subida bastante considerable, y entonces hay que dar un consejo o dar una indicación, porque hemos de saber verdaderamente de qué trata lo espiritual. ¿Por qué tenemos de dar esta indicación? Porque pueden salir diferentes cursos, maestros, indicaciones, y que pueden llevar en una aparente indicación aspectos espirituales, pero que no reina lo básico en la espiritualidad, que ya hemos ido hablando muchas veces de los puntos básicos. ¿Y cuál es eso? Fundamentalmente, que es muy sencillo la indicación espiritual y que esta sencillez es para que la persona la pueda vivir, ¿entendéis? Y no es intentar provocar ningún tipo de seguidismo, ¿entendéis? No va por aquí, ni es que la persona tenga de ponerse a estudiar y tenga de hacer muchos cursos y no va por aquí. Verdaderamente, desde la enseñanza espiritual, el que enseña
aspectos espirituales. Tendría de partir de un aspecto de servidor, no de quererse servir de los demás, sino de dar servicio y de dar indicaciones lo más certeras, lo más sencillas y lo más simples, porque de lo que se trata es de despertar la propia conciencia y de hacerlo desde la libertad y el gran respeto. Y con que la libertad, el respeto, es muy importante, entonces es tan importante que hay personas que se acogerán con libertad a las enseñanzas espirituales y empezarán a practicar, pero hay personas que no, y no pasa nada por ello. Es una libertad total para quien vibre con esta información. La cuestión es que la pueda recibir, y si vibra con esta información, que la siga con total libertad, ¿vale? Entonces, una de las cosas que ha sucedido con la espiritualidad es que ha habido una información donde hacía vivir al ser humano en culpa, en miedo, y más lejos de eso, ni culpa, ni miedo, ni ninguna cosita de esta que le llamemos flairecita o intuición de manipulación. O sea que todo lo que huela a manipulación, todo lo que huela a una enseñanza estricta que pretenda que tú te sientas culpable o hacerte coger miedo, no vamos bien. La enseñanza no tiene las bases buenas espirituales. Eso hay que entenderlo bien, porque hay a veces grupos, personas, pues que en vez, como han hecho a veces muchas tradiciones, en vez de servir, se quieren servir, y servir muy bien en el sentido humano personal, sobre todo en el nivel económico, y de seguidismo y de economía. Y de enlazarte a que tengas miedo, enlazarte a que tengas de hacer, enlazarte. Nada de enlazamiento. Tú, la vía espiritual, te has de sentir enormemente libre y hacer cualquier práctica porque realmente quieres y te apetece, porque nadie te obliga, ni ningún dogma, ni nada de nada te obliga a ti. ¿Entendéis? La cuestión es que cada vez más te liberes en conciencia y puedas tener una mente más ordenada y más liberada, que el pensamiento no te condicione, y a eso se llama libre pensamiento. Libre pensamiento no es tener unos pensamientos tipo creencias o dogmas que ellos mismos te condicionen. Pues ya me explicarás qué pensamiento libre tienes. Libre pensamiento es que el pensamiento mismo a ti no te condicione de nada y tú puedas pensar libremente, pero que no te condicione. No adquiero pensamientos que me manipulen, no manipulación. ¿Entendéis? Que es uno de los indicativos que decíamos. No manipular y no dejarse manipular, eso es importante. Y va a venir muchos indicativos espirituales hoy en día y cada vez más, y es cuestión de tener esto claro. Vamos a decir algunos puntitos importantes de lo que debería de ser la indicación espiritual. Que el ser humano, viva el máximo de humanidad en lucidez y en amor, y reconozca el ser y viva desde el ser. Que ya no decimos la persona, que la persona en la relación más etimológica quiere decir máscara de teatro, estructura personal que puede ir cambiando. Y entonces, en esta línea de integrar y reconocerte más como un ser humano, humano también lo somos momentáneamente y sabemos lo que es. Vamos a llamarle dos cosas, aunque no profundicemos. Cuerpo, energía. Muchas veces se dice cuerpo-mente, pero sí, cuerpo-mente. Energía. La energía, en realidad, en el cuerpo es la misma energía densificada, condensada, a ese nivel de poder experimentar. Y luego está la energía a diferentes rangos, más sutil para nuestra percepción, y que es energía existencial.
Pero luego viene lo del ser, conciencia, eres conciencia, la capacidad de darte cuenta. Entonces, ¿de qué se trata en la vía espiritual? Se trata de que puedas vivir la vida desde el punto de vista humano y desde el ser presente en el presente, sin que tu mente te despiste, sin que tu mente provoque una interpretación de lo que vives en el presente desvirtuada de lo que sería el aspecto más realista, la realidad, que son la realidad relativa de las cosas. Le llamamos relativa no porque no sea realidad, sino porque es algo que experimento que pasará y cambiará. ¿Me entendéis? Y entonces que seas, vamos a llamarlo desde el punto de vista social, que dicen muy objetivo, ¿no? Que no le pongas demasiado. Entonces, cuando llaman las personas que siempre hay un apartado subjetivo, quiere decir el sujeto como personalidad. Nosotros en la vía espiritual llamamos el sujeto, no el sujeto como personalidad e interpretación, que siempre le pone su interpretación, sino el sujeto le llamamos el ser, la capacidad de darse cuenta, el instante inmediato de poder ser consciente de cualquier cosa. Eso es el ser. ¿Entendéis? Entonces, la vía espiritual que te indica que estés presente en el presente, todas las prácticas que te hagan estar presente en el presente son válidas. Luego que puedas introspectar, que quiere decir que sintiéndote a ti vivo, sin enrollarte con la mente, vivas tu intimidad sostenida de la conciencia que eres, a ver a dónde te lleva. Y que la misma conciencia se revele a sí misma. Eso. Y liberar la conciencia de este enganche de la mente que te hace estar muy distraído, atontado, viviendo en la luna, en procesos emocionales, muchas veces procesos emocionales negativos que te hacen sufrir. Entonces, esencialmente, ¿qué es la espiritualidad y en qué me abriré para entrar a la espiritualidad? En aquellas indicaciones que me indiquen cómo de manera más coherente para mí me pueden provocar estar más presente en el presente. Pueda estar más en atención tranquila, pueda contemplar, que quiere decir sin enrollarme con el aquí y viviendo el aquí y el ahora. El aquí es lo que sucede, el ahora es la conciencia inmediata de la hora que siempre ahora, desde la conciencia. Y entonces es eso. Y entonces te dice la otra cosa sencillita de momento, que esta personalidad o este personaje, esta estructura psicoemocional, aparecerán muchos recovecos mentales que te están haciendo sufrir y son muy repetitivos y que son interpretaciones de la vida que con la mente tú haces sobre el vivir de circunstancias que están sucediendo. Entonces te indicamos, todo esto, estos hábitos mentales que te provocan sufrimiento, todo esto se ha de purgar, se ha de diluir. Y hay que hacer infinidad de terapias y de cosas. Puedes hacer lo que tú creas conveniente, pero fundamentalmente desde la vía espiritual es: no le des energía, no le des vida a eso, no vayas en contra de eso, porque le das a dar más vida. Y no lo sigas, no le des realidad, olvídate de ello. Que te aparece unas cuantas veces en tu vida, no te castigues, no te culpabilices. La culpa no sirve de nada en la vía espiritual, solo sirve la responsabilidad e intentar hacer por la experiencia, intentar hacerlo mejor en otra circunstancia parecida. Pero culpabilizarte, sentirte mal, flagelarte, eso no entra desde los parámetros espirituales. ¿Me entendéis? Entra reconducir la experiencia a que o a otro nivel que
la experiencia pueda repetirse, hacerlo mejor, intentar hacerlo mejor. ¿Y cuál es el intento para purgar todos los recovecos mentales de hábitos y de maneras de interpretar la vida y que te hacen vivir las emociones desagradables como el miedo, como la culpa, como los celos, como la envidia, como la avaricia, como la depresión, la tristeza, como el estrés, el estado que muchas veces ahora se ha puesto muy moderno, que estoy estresado? Hasta hay personas que he visto que hasta les parece positivo. ¡Ay, hago tantas cosas, estoy tan estresado! ¿Entendéis? El estado, podríamos decir, histérico, hasta histriónico. Todo eso hay que diluirlo. Y luego algo que queda más despistado en ese aspecto, más del personaje o de la personalidad, que es el engreimiento, la soberbia, o sea, la prepotencia, el orgullo, la vanidad. Todo esto hay que verlo y hay que diluirlo. A veces se puede hacer alguna pequeña terapia para poder ver más, sí, y para poderlo expresar y diluirlo, se puede, pero realmente para ver más es aumentar la atención tranquila, es meditar, es contemplar. Si no coges también, que diríamos en otro apartado, la vía de la energía. Entonces, esencialmente, ¿qué es la vía espiritual? Sobre todo en la primera etapa, despertar al ser. Y eso quiere decir cada vez más vivir desde el ser, en presencia de conciencia. Y cada vez más purgar lo que aparezca, no enfrentándote a ello, o no poniéndote en un posicionamiento de que yo no puedo, victimista, siempre se me repite lo mismo. Tanto el sentido del ataque-enfrentamiento como el sentido del victimismo le da vida a eso, le da vida, y es cuestión de no darle vida, dejarlo estar, ¿entendéis? Eso es la indicación fundamental espiritual. A través de eso, cuando se vaya a despertar al ser, ya te puede ir llevando a la cumbre espiritual, a la unidad en relación, o a la no dualidad en relación con la auténtica, llamémosle así, conciencia o divinidad, pero no en un sentido como hemos tenido dogmas y creencias en relación de esa palabra, que ha sido Dios. Hay que ir con prudencia, no el Dios castigador o el Dios... No, por aquí no vamos bien en la vía auténticamente espiritual. Y eso es bueno indicarlo. Debemos de saberlo, y debemos de saber bien claro que todo es para que vivas en libertad y sentirte libre, que aprendas a respetar, que también has de esperar que te respeten, y si no, no plantar cara, si no es inevitable, claro, hay momentos que es inevitable, marchar de las circunstancias, porque esto es de lo que le cuesta más a la persona, al personaje, se enreda con las circunstancias. Ya lo hemos dicho algunas veces, parece, al observar el personaje, parece que le encante el drama, se engancha a dramas, a lazos que con la historia de decir que es amor, la historia de decir que lo hago por el bien de los demás, está enganchado y está enlazando a los demás o intentando manipularles o dejándose manipular en el nombre del amor. Vaya, un bendito amor. El amor es respeto y armonía. ¿Entendéis? O lo que decía un canalizador que a veces he escuchado, que dice que es armonía, orden y unidad. Amor. Parece bien. Fundamentalmente es armonía y respeto. ¿Entendéis eso? Eso es fundamental de tenerlo claro. Que vamos hacia la vía del amor, sí, hacia la vía del respeto
fundamentalmente, la armonía, aquello que no se puede desarmonizar, en parte es orden y unidad. O sea, que realmente lo auténticamente espiritual no has de sentirte como persona manipulado para nada. Pero ojo, como estaba diciendo ahora, ojo, que eso es difícil a veces de ver. Tú no manipules, ¿eh? Si tú no quieres ser manipulado, no manipules. Aquí el único concepto por excelencia que sí requiere una bondad, esto se tiene que decir porque las personas no ven una bondad que se necesita mantener, es la relación con los hijos, hasta que no tengan una independencia, ¿me entendéis? Pero la otra relación que le llamamos familia o le llamamos como queráis, si no conviene, no conviene. Con todo sentido común y con toda bondad. Tener el mínimo trato posible. No por obligación, ay, que me tengo de llevar bien porque es mi familia. A lo mejor el otro es un gran manipulador. En víctima o en victimario. No conviene, pues no conviene. Y hacerlo de manera no brusca, hacerlo progresivamente y bien. Y eso también en los contactos que yo tenga en la vida espiritual, sea hermanos espirituales o sean maestros. O sea, no de permitir sentirme manipulado. Eso es central en lo espiritual. Y entonces, a la medida que aumentamos nuestra capacidad de ver, que eso es lo más importante, nuestra capacidad de darnos cuenta que es nuestro propio ser, la aumentamos y no estamos enredados en creencias que las hemos acuñado como verdades, en dogmas que las hemos acuñado como verdades. A medida que yo voy ejerciendo porque quiero estar viviendo más en conciencia, más consciente, en conciencia consciente, fijar que empleo la conciencia con C y la consciencia con S, entonces estoy entrando en la vía espiritual. Y esto es lo importante. Aumentar la visión y reconocer al ser y vivir desde el ser y liquidar todos los recovecos de pensamientos y emociones que me llevan al sufrimiento del ego. Como decía antes, el personaje parece que le encantan los dramas. Y lo único que podemos deducir viendo la repetición de los dramas que tiene, que no se da verdaderamente cuenta, es verdad, tiene que aumentar su conciencia, es que con los dramas parece que reafirme el valor de sentirse vivo. Y no hace falta ningún drama para sentirte vivo. Cuando despiertas la conciencia ya eres vida, eres la vida viva. Y eso es importante decir, esos aspectos. Porque nos podemos encontrar con aparentes enseñanzas en este boom tan grande. Cada vez la cosa será más clara, con muchas indicaciones que tienen indicaciones que parecen ciertas, pero que se mezclan con manipulación. O manipulación para gobernarte, o que la persona quiera adquirir fama, o que quiera adquirir economía. ¿Me entendéis? Por aquí va el tema. Y la auténticamente enseñanza espiritual tiene de vivir de un servicio, no de un servirse. Bueno, simplemente esto. Hoy, si tenéis alguna pregunta, quedan 5 minutitos sobre este apartado, pero tenía ganas de indicarlo para que pueda quedar también grabado y que se sepa, porque habrán muchas cosas en nombre de la espiritualidad y en nombre de técnicas de crecimiento personal y de desarrollo y de que llegarás a ser todas estas ventas, de que llegarás a conseguir, llegarás a ser, es porque no le pones. No me vengas con rollos. Indícame lo que me puede llevar más a despertar al ser que soy, que quiere decir mi capacidad de ver, de comprender,
ver, de entender y de darme cuenta. ¿Alguna cosa? Yo siento a veces que me falta como un paso. Eleva un poco la voz. Cuando uno se hace consciente de esos patrones o de cosas o de dejarse manipular, por ejemplo, siento que me falta un pasito. Te falta un paso. Entre el darse cuenta, verlo y salir de ahí. O sea, a ver si te quiero entender. ¿Te hace falta un paso para reconocer el darte cuenta? No, reconozco muchas cosas y me traen más dolor porque no puedo saltar de eso. A ver. O sea, que tú parece que aumentas tu capacidad de ver, pero reconoces unas cosas que pasan que te dan dolor. Sí. Eso me quieres decir. Sí, y entonces saltar de eso. O sea, una cosa es tu capacidad de darte cuenta. Esta capacidad de darte cuenta es el ser. Y tiene de llegar a un momento en donde se tiene de empoderar de él mismo en sí mismo. Eso es un factor. Empoderar de él mismo en sí mismo. Y a eso se le llama vivir en presencia de conciencia, que es el ser, la capacidad de darte cuenta. Este empoderamiento del ser te otorga visión, ver lo que pasa. Claro está, cuando tú ves algo que pasa y que lo que pasa te duele, te molesta, entonces no has de dejar nunca de seguir el ver, pero has de coger en simplicidad que si te molesta y te duele, eso no es interesante para ti, algo pasa. O es que estás enredado en eso sin darte cuenta por obligaciones, por manipulación o por lo que sea, o por necesidades o por miedo, y te hace vivir algo que tú lo vives mal o lo interpretas mal. Tendrás de ver qué es lo que está pasando todavía con más profundidad. ¿Por qué tú no sueltas eso? Que puede ser que en una franja de tiempo tú todavía veas una cosa que no te interesa, pero no la puedas soltar, ¿vale? Sí, no la puedas soltar porque está muy adherida, se te repite mucho. Entonces, has de ir como más sabiamente o más inteligentemente haciendo pasito a pasito para irte soltando de ello. De la misma manera que se hace cuando uno quiere liberarse de un hábito, de un vicio. Uno está enganchado al fumar. O lo hace poco a poco o lo hace de golpe. O cuando uno tiene una fobia, o lo hace de golpe o lo hace poco a poco. ¿Entiendes? Y entonces o lo vas haciendo poquito a poquito, ahora poco, ahora menos, ahora menos, ahora menos, ahora menos, ahora menos, ya fuera, o tienes una enorme fuerza de voluntad y dices, se acabó, esto no lo quiero. ¿Entiendes? Tiene de ser que el aumento del darte cuenta te está haciendo ver algo que no te gusta. Entonces, ¿qué determinación tienes de tomar con eso? ¿Será que es que no la acabo de comprender bien? ¿O será que me he dejado manipular? ¿O será que me estoy dejando vender por esa situación? Por esa persona, por esa situación. Esto a veces pasa con los inicios de pareja, a veces pasa con los trabajos. Eso pasa con eso. Y también pasa con la familia, con los enganches de familia. Por eso he dado esa indicación antes de ojo con la familia, porque puede llevar... Es que es donde están los problemas, ¿sabéis? De la vida humana está con la familia. Y si no, nos vamos a la historia. Desde ya lo que nos vendieron como Caín y Abel, y así seguimos con toda la tribu de los reyes y tal. ¿Quién ha matado a quién? Siempre familia. Siempre están ahí los celos, la envidia, la avaricia, el sentido de posesión, el de enganche, el de conocer bien tu estructura psicológica, ¿entiendes? Y a veces te puedes encontrar hasta uno que la sociedad ha puesto un nombre, luego tendríamos de ver bien, que se llama psicópata. Que el psicópata, dicen los que ya ponen el nombre, no tiene ninguna patología mental. Ninguna.
Yo eso no lo asumiría bien. No tiene ninguna... Lo único que tiene es que es directamente a sus intereses sin tener ningún sentido de empatía con la otra persona. Y al contrario, sabiendo las debilidades del otro, lo usa para beneficio propio. Cero empatía con el otro, cero empatía. Fijaros lo que estoy diciendo, así está clasificado. Cero empatía con el otro, solo buscando el inmediato beneficio personal. Punto pelota. Entonces, si uno se encuentra con un psicópata, o yo le diría casi, con tendencias psicópatas, pues uno ya debe coger y decir, ¿para qué no me va bien la cosa? Porque cada persona ha de encontrarse su karma, sus consecuencias inevitables de causa y efecto, y ha de vibrar en concordancia con lo que él vibra. ¿Me entendéis? Y esto es así. Entonces, no con el sentido de ser buena persona, de bondad. A veces uno se vende por cosas, se vende por economía, se vende por sexo, se vende por compañía, se vende... Uno sabrá que es normal en el ser humano tener relaciones afectivas y de interrelación humana. Sí, es normal, es una de las... Pero eso no quiere decir que tenga de pasar por esto que antes he dicho, por la manipulación, por la falta de respeto, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, has de coger una determinación. Al principio, a lo mejor tienes de sentir muy bien la situación, ver a qué estaba jugando tu personaje y el otro personaje, o la circunstancia. Termino, sé que es importante, y ya lo dejamos hoy, para no alargar con esta pregunta. A veces nos podemos encontrar que una circunstancia nos provoca un mal vivir. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación, hasta es una situación que hayas caído pues, en una familia determinada, o que hayas entrado por necesidad de trabajo en un trabajo que te encuentres que directamente tienes de interrelacionar con una persona. Uno ya verá lo que tiene que hacer. Pero cuando es muy evidente la circunstancia y que tú no te puedes salir de la circunstancia, o casi no te puedes salir de la circunstancia, voy a llamar esa palabra, pero es a entender bien, que muchas veces no se entiende bien. Hay que rendirse. Rendirse positivamente. Dicho de otra manera, hay que aceptar. Y aceptar positivamente. Pero eso, ojo, eso cuando realmente estoy diciendo, cuando tú ya tienes capacidad de ver, la aceptación de lo que es. La aceptación de lo que es. La aceptación o el rendimiento aceptación positiva es que en esa circunstancia aparentemente negativa siempre está la predisposición a un posible cambio en mejora. ¿Sí? Siempre está abierta la predisposición a un cambio en mejora. No es una especie de conformismo, yo que tengo pena porque soy una víctima de la vida y porque a mí me pasan todas las desgracias. No. Ahora, a veces es que no toca más remedio. Entonces, yo diría, y termino, tendríamos de acuñar esta frase. Nadie ni nada me tendría de quitar la paz de ser. ¿Vale? Repito, nada ni nadie me tendría de quitar la paz de ser, aunque a veces lo tenga de hacer progresivamente. ¿Vale? Muy bien, lo dejamos por hoy. Venga, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy de yoga completo, yoga integral. Que vaya muy bien, gracias, feliz domingo.